Muy buenas noches, estimados maestros. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sean ustedes muy bienvenidos al inicio de esta nueva capacitación docente 2025, que es didáctica del área de comunicación. Estamos pues reunidos aquí gracias al espacio que nos brinda la asociación AMAUTA, asociación que se encuentra muy comprometida con cada uno de sus docentes y sobre todo con su formación. Yo soy la maestra Graciela Licla Porras y soy pues especialista en el área de comunicación, magíster también en educación, ya con varios años trabajando con maestros del Perú, brindándoles siempre lo mejor de lo mejor y dándoles también alcances actualizados, alcances que puedan servirles para su labor pedagógica. Entonces, estimados maestros, sin más, vamos a iniciar, pero sí es preciso también comentarles, estimados maestros, que eh, necesito, requiero, ¿no? Que ustedes puedan participar de manera activa en cada una de nuestras sesiones. Es muy importante que las capacitaciones hoy en día se vuelvan interactivas. Es muy importante que nuestras capacitaciones no se queden en el nivel de recojo de la información o solamente de la transmisión de la información. Yo no me considero solamente una transmisora de la información, porque si cumplo ese rol, pues entonces la inteligencia artificial me estaría llevando ventaja. Entonces, yo me considero una capacitadora que quiere llegar a la parte reflexiva de sus maestros, a poder reflexionar y evaluar la labor pedagógica que estamos haciendo en el aula, que hemos realizado en el 2024 y de qué manera podemos mejorar en el 2025. Es por eso que es muy importante que ustedes participen, estimados maestros, para que esta sesión se pueda personalizar a partir de las necesidades que ustedes tengan. Entonces, no duden en preguntar, no duden en poder aportar, ¿no? Con su experiencia pedagógica. La experiencia que ustedes tienen en el aula es una experiencia muy rica que nos va a ayudar a poder eh, reflexionar sobre muchos puntos, sobre muchos aspectos. Y en el caso de la didáctica, sí, pues tenemos que empezar a reformularnos también muchos aspectos debido a la tecnología, ¿no? Al acceso a la tecnología que tienen nuestros estudiantes. Entonces, nosotros también tenemos que estar a la par de eso y nuestra didáctica también tiene que responder a esas necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, vamos a empezar esta capacitación taller. Me gusta llamarlo taller porque sí me gusta que participe e interactuemos y también trabajen. Entonces vamos a empezar esto con un video del maestro Puig, si no me equivoco, no lo pronuncio bien, que nos habla un poco sobre nuestra labor como docentes y que hay que tenerlo en cuenta también para este año 2025. Entonces vamos a empezar. Por este momento voy a apagar mi camarita para no tener problemas con la red. Muy bien. Cuando yo estaba plenamente en el mundo de la cirugía, algunas personas hicieron un comentario muy agradable para un médico, que es decir, medicina, la profesión más importante del mundo. Y yo recuerdo que decía, no, es la educación. Se quedaba un poco sorprendido y dije, pero ¿cómo es posible? Digo, sí, porque tú con la cirugía puedes cambiar un hecho puntual. La patología, tumor, estirpas, bien. Pero es que con la educación puedes cambiar una vida. La figura de un profesor que además anhele ser maestro. El profesor enseña una asignatura, el maestro además da claves para vivir. Y todos sabemos la diferencia de tener un profesor y tener un maestro.
Entonces, un maestro es una persona que está dispuesta a acompañarte en tu proceso de descubrimiento. Todos sabemos la enorme diferencia que marca cuando haces frente a un desafío, sentirte acompañado o sentirte solo. No tiene nada que ver. Incluso biológicamente se sabe. Por ejemplo, si yo estoy haciendo frente a un desafío y tengo miedo, se activa el eje del estrés con una gran liberación de cortisol. Si ante ese mismo desafío me siento acompañado, se libera una hormona de la que llevo muchos años hablando, que es la oxitocina. La oxitocina corta el eje del estrés. Entonces, la figura de un maestro es importantísima. A ver si de una vez por todas nos damos cuenta de la importancia que tiene la educación. ¿Cuántas personas no han mejorado su vida porque encontraron a alguien que tocó su futuro? Muy bien. Entonces, yo creo que este video nos Cuando hace recordar, ¿no? El valor que tenemos como maestros. Como dije al inicio no somos solamente generadores de información, somos personas que debemos acompañar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos generado oxitocina en nuestros estudiantes? ¿Y cuántos de nosotros hemos generado en algún momento el cortisol en nuestros estudiantes? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, maestros. Más aún, repito, con la invasión de la tecnología en nuestras aulas de clase, ¿no? En la que la inteligencia artificial está pues em, tomando, tomando un rol también dentro de la sociedad y dentro de la vida de nuestros estudiantes, y un rol importante, valgan verdades. Entonces nosotros tenemos que diferenciarnos de las máquinas siendo aquella persona, aquel maestro mediador, aquel maestro acompañante, aquel maestro que genere placer de aprender en sus estudiantes, algo que las máquinas no van a lograr, por lo menos hasta el momento no. Quién sabe más adelante, pero por el momento no lo va a hacer. Entonces, esa es la forma de diferenciarnos de las máquinas y volver pues a ser mucho más humanos. Como dice Marín, el ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Es en esta unidad compleja de la naturaleza lo que está completamente desintegrada en la educación a través de disciplinas, y es la que ha imposibilitado aprender eso que significa ser humano. Es necesario restaurarlo de tal manera que cada una, desde donde esté, tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común con todos los seres humanos. Entonces, estimados maestros, en el caso del área de comunicación, si bien es una disciplina propia, con mucha importancia y mucha preponderancia en la educación, no puede ser una disciplina aislada. Tiene que ser una disciplina que pueda también sentirse acompañada y respaldada por otras disciplinas. Para esa manera poder generar en nuestros estudiantes una formación integral. Eso es muy importante. Entonces, he querido empezar, estimados maestros, esta capacitación. Muy buenas noches, maestra Ana Belva. Creo que ya nos conocemos, maestra. Muy bien, por ahí me responde. Ya nos conocemos, creo, maestra. ¿Ya? Usted creo que es una maestra fiel de la Asociación Amauta. Entonces, sí es importante, estimados maestros, que empecemos con esta sensibilización para que de esa manera todo lo que podamos aprender en estos días o en estas semanas sea significativo
Y recordemos que lo que es significativo queda en nuestra memoria de largo plazo. Entonces, estimados maestros, es muy importante también empezar recordando nuestro marco del buen desempeño docente. No quiero entrar a la práctica en sí de la didáctica sin antes recordar nuestros documentos pedagógicos que sí son importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Para esa manera encontrarle sentido a la parte didáctica, ¿no? Buenas noches, maestro Ever. Ever también, maestro, lo conozco, creo que nos conocemos. ¿Sabe? Entonces, es muy importante recordar que nosotros nos regimos, ¿no? A este marco en el que nosotros los docentes tenemos que tener en cuenta qué es lo que se nos pide a nosotros, qué es lo que nosotros debemos entregar a nuestros estudiantes, para que de esta manera esa educación que nosotros le brindemos cause impacto en el país, ¿no? Cause impacto en nuestro estudiante, esto va a causar impacto en su comunidad y va a causar impacto en el país. Entonces, el marco del buen desempeño en docente nos tiene como propósito que nosotros podamos tener un lenguaje en común, que todos los docentes de la costa, de la sierra y de la selva tengan ciertos lineamientos, ¿no? Ciertos lineamientos que permitan que la educación sea equitativa y democrática. ¿Eso qué quiere decir? Que en la costa no se puede brindar mejor educación que en la selva. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos lineamientos que nos da el currículo y que tenemos que seguir dentro del proceso de enseñanza. Entonces no podemos perder esa mira de este lenguaje en común que tenemos que emplear en nuestras programaciones y definitivamente en las estrategias didácticas que también empleemos con nuestros estudiantes. Entonces, es muy importante esto. También tiene como propósito el marco impulsar que los maestros reflexionen sobre su práctica. Es muy importante que cada cierre de año nosotros los docentes podamos reflexionar sobre si hemos logrado los propósitos que nos hemos planteado al inicio del año, si hemos logrado las metas, porque dentro de nuestra programación anual también nos hemos fijado ciertas metas, metas que se han logrado gracias al desarrollo de estrategias que hemos empleado con nuestros estudiantes para que ellos puedan alcanzar el propósito. Entonces tenemos que revisar, estimados maestros, y reflexionar sobre estos resultados, ¿no? ¿Cómo les ha ido a nuestros estudiantes en la prueba de cierre? ¿Cómo le ha ido a nuestros estudiantes en la prueba diagnóstica? En la prueba que cierra cada ciclo, o sea, cómo van. Es importante que también, maestros, nosotros empecemos a revisar esos números, esas estadísticas, para tener una visión y una proyección de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, no quiero entrar directamente a didáctica sin antes tener en claro cuál es nuestro propósito, ¿no? Porque sin propósito no hay didáctica también. Otro también de los propósitos es que así como se le pide al maestro, se le exige al maestro, también se tiene que promover la revaloración social, ¿no? La profesión de los maestros, el respeto que se debe tener a los maestros, el valor que la sociedad le tiene que dar a los maestros como un agente que puede llegar a cambiar vidas, tal como lo vimos en el video anterior. También es muy importante que dentro del marco, o uno de los propósitos dentro del marco, es que nos puedan guiar, ¿no? El marco se va a encargar de guiarnos en el diseño y la implementación de políticas educativas. Es decir, nos va a ayudar a poder tener dirección
de cómo tenemos que evaluar, cómo tenemos que planificar, ¿no? Entonces, todas esas políticas, ¿sí? El marco también nos va a brindar. Entonces, tenemos aquí toda la información. Entonces, dentro del marco del desempeño docente, sabemos que tenemos cuatro dominios. Nosotros, dentro de lo que es las estrategias didácticas, que es lo que nos atañe en estos días, ya luego cuando hagamos planificación tomaremos el otro dominio, pero por el momento, como vamos a trabajar didáctica, vamos a seguir también lo que nos propone el dominio número 2, ¿no? Del marco del buen desempeño docente, que tiene que ver con la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Dentro de este dominio se encuentran tres competencias. La primera competencia es crear un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. Entonces, justamente es lo que nos hablaba el video, ¿no? Nosotros generamos oxitocina o generamos cortisol en nuestros estudiantes. ¿Cuál es el clima que nosotros propiciamos dentro del aula? Porque recordemos, estimados maestros, que ahora las neurociencias nos han dado una información muy valiosa sobre las emociones. Es entonces que ahora sabemos que los procesos cognitivos o el aprendizaje, mejor dicho, que el aprendizaje no solamente se adquiere a través de la percepción, a través del recojo de información, a través del desarrollo de procesos cognitivos. El aprendizaje también se logra a partir de la parte emocional. Si la parte emocional dentro de nuestras aulas, teniendo en cuenta el clima, no es el adecuado, el aprendizaje también no se va a dar como nosotros deseamos. Es por eso que dentro de este dominio, que vendría a ser la enseñanza para el aprendizaje, se incluye esta parte emocional, que sería el clima, y es algo que nosotros tenemos que trabajar en nuestras aulas. ¿Qué más nos dice la competencia 4? Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos. Miren, los contenidos no se han desechado en el CENEP. Los contenidos siguen estando presentes porque vendrían a ser un medio para poder lograr nuestros propósitos. Entonces es muy importante que el maestro conozca tanto estrategias como sus contenidos disciplinares del área, ¿no? Para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. Entonces, a diferencia del DCN, el CENEP nos pide que los estudiantes trabajen la parte de la reflexión, que el aprendizaje en sí se derive a la parte reflexiva y crítica, con miras a poder solucionar o aportar en la situación problemática que forma parte de nuestro entorno. Eso es lo que nos pide y se nos solicita el marco. Y por último, en la competencia número 5, evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos socioculturales. Entonces, estimados maestros, nosotros definitivamente que le vamos a dar más énfasis a la competencia 4. La competencia 4 también tiene otros desempeños que ya no lo vamos a tocar porque realmente el marco es muy extenso, pero creo que esta competencia resume todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Además de estrategias didácticas que vamos a realizar
por competencias, también vamos a tener en cuenta el dominio de los contenidos disciplinares. Son muy importantes, van a ir de la mano. Y claro está, teniendo en cuenta la evidencia, ¿no? Porque la evidencia va a permitir que nosotros podamos tomar decisiones con respecto a cómo vamos a lograr construir la evidencia, qué estrategias, ¿no? Qué conocimientos voy a utilizar, qué procesos cognitivos voy a emplear. Entonces, todo eso gira en torno al desarrollo y, y elaboración de la evidencia. Muy bien, entonces luego de haber dado esta pequeña introducción, ¿sí? Pasemos a los conceptos que también son muy importantes y que tenemos que trabajar. Muy bien, tenemos aquí a Milagros. Milagros es considerada por sus maestros como una estudiante muy aplicada, ya que en el resultado de sus evaluaciones ha obtenido resultados sobresalientes. Por ello, fue nombrada como representante de su promoción para que pueda dar un discurso motivador frente a sus compañeros de todo el nivel de secundaria. Llegado el momento, Milagros no logró expresarse de forma correcta. Tuvo problemas para organizar sus ideas, por ello no aguantó la presión y se puso a llorar. Si Milagros es un estudiante sobresaliente, ¿por qué crees que sucedió esta situación? Muy bien, estimados maestros, empezamos entonces con la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Empezamos con nuestra interacción. A ver, ¿qué pasa con Milagros o qué sucedió con Milagros? Si ella es una estudiante sobresaliente para sus maestros. Muy bien, reflexionemos y escribimos en el chat o si alguien desea tomar la palabra, puede levantar la mano para habilitarle el micrófono. A ver, somos en estos momentos 24 maestros en línea. Bienvenidos, estimados maestros. Hemos empezado la sesión hablando del marco del buen desempeño docente. Estamos entrando ahora a nuestros conceptos teóricos. Y para ello empezamos con un caso de la vida real. Creo que en algún momento nos ha pasado esa situación. Entonces, establezcamos hipótesis de por qué se ha dado esta situación en Milagros si ella es una estudiante sobresaliente. ¿Los leo o los escucho? Muy bien, tenemos ya la participación de nuestros maestros. A ver qué nos dice. Hay temor para expresarse, presencia de nervios, inseguridad, pánico. Muy bien. Tal vez porque previamente no planificó su discurso. Ya, muy bien. Vamos a generar entonces hipótesis. Ella ha sido es la estudiante sobresaliente por parte de sus maestros. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido? ¿No? Ah, también. Una cosa es la evaluación y otra es su capacidad de comunicarse. Entonces, ¿cómo estamos evaluando los maestros? Entonces, eso, hay un divorcio entre la evaluación y la capacidad de poder comunicarse improvisada, dice, cuando debió planificar su participación. También es una hipótesis, ¿no? Ujú. Pudo haber tenido pánico escénico y se sintió impotente, se puso nerviosa, al que no estaba acostumbrada. Es un punto también muy importante de la maestra Miriam. No estaba acostumbrada. Entonces, ¿cómo están evaluando los maestros?
esta parte de la competencia se comunica? ¿Por qué la consideran entonces sobresaliente? ¿No? ¿Qué sucede? Tal vez no realizó su discurso y no ha practicado previamente en casa. Muy bien. Excelente sus participaciones. A partir de sus participaciones es que podemos ir sacando algunas conclusiones. Muy bien, gracias, gracias. A ver, vamos a esperar dos participaciones más. Tenemos 7 participaciones. A ver, al menos debemos llegar a la mitad. Somos 25 maestros. Ah, esto también es una buena, es una participación de la maestra Anabelba que nos da también un punto para poder pensar. Puede ser que sea una buena en conocimientos, mas no se puede expresar libremente. Entonces también viene esa parte, ¿no? Que estamos trabajando la parte de los conocimientos, no estamos trabajando capacidades, no estamos potenciando las competencias. Se evalúa conocimiento y no competencia. Ujú. Entonces, ahí también es muy importante que nos pongamos a evaluar sobre esta parte de la evaluación, porque la evaluación se da a partir de la evidencia. Entonces, ¿qué evidencia estamos proponiendo? ¿Qué estrategias didácticas estamos trabajando para poder lograr esa evidencia? Evidencia que según lo que nos pide el currículo, debe ser una evidencia o un logro de su aprendizaje que le permita usarlo en contextos similares, que permita transferirlos en conceptos similares. Entonces, si yo maestro trabajo teniendo en cuenta que mi estudiante tiene que tener ciertos logros, entonces esto lo va a tener que replicar en otras situaciones. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta situación problemática que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Se trabajó habilidades duras, pero se dejó de lado también las habilidades blandas, muy bien. Por la presión de grupo también se bloqueó emocionalmente, entonces quizás no haya estado acostumbrada a estar en público. Entonces, ¿qué trabajó el maestro qué estrategias utilizó el maestro en la parte de la expresión oral? ¿Qué evaluó el maestro? Entonces, si es una alumna sobresaliente, ¿cómo estarán los demás? Entonces, eso sí es importante, estimados maestros, porque no quiero entrar directamente a didácticas sin antes no tengamos claro ciertos conceptos que forman parte del enfoque por competencias. Eso es muy importante. Ujú. La alta evaluación del docente no se ajusta al resultado de la situación. Muy bien. O quizás la evaluación del docente no se ajusta a, a las capacidades y a los desempeños que forman parte de la competencia se comunica. Entonces también eso es, creo que el punto de inicio, estimados maestros, que nos va a llevar un poco a reflexionar que estamos ante una pedagogía constructivista, ¿no? Estamos ante una pedagogía en la que, en el caso del área de comunicación, se tiene que tener una interacción con los estudiantes, ¿no? El maestro tiene que empezar a ser el monitor, el acompañante, el facilitador eh, de estrategias didácticas, estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza. Es el maestro que en su aula, ¿no? Ya no puede haber pues esa pedagogía tradicional que nace con el neoclasicismo, en el que el profesor habla y los demás escuchan, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar lo que es una pedagogía en torno al enfoque por competencias. ¿Y qué nos dice el enfoque por competencias?
¿no? ¿Qué nos dice el currículum? Es muy importante, maestros, que tengamos este documento, ¿sí? Al alcance de nuestras manos para poder revisarlo, porque nos dice que el currículum se refiere, perdón, la competencia o las competencias se refieren a la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada. Entonces, en el caso de Milagros, el maestro hubiera desarrollado la competencia oral, ella en una situación determinada hubiera podido actuar de manera pertinente. Entonces, si nosotros llamamos a una estudiante sobresaliente, es porque la estudiante pues logra combinar sus capacidades de la competencia se comunica y puede expresarse de una manera pertinente, ¿no? De una manera, de una forma exitosa puede comunicar su mensaje. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Tenemos aquí un poquito más de información sobre las competencias, ¿no? Sabemos que es una metodología en la que se centra en desarrollar habilidades y conocimientos, ¿no? Los conocimientos no se han dejado de lado, ya no es una parte importante como lo fue hace años, pero sí continúa siendo ese medio o ese pretexto que nos va a poder permitir lograr y desarrollar y lograr la evidencia teniendo en cuenta determinadas estrategias. También sabemos que la competencia, pues, es un enfoque que parte de habilidades y las capacidades, ¿no? Con las que ya cuenta nuestro estudiante. Eso también es muy importante. Nuestro estudiante no llega desde un punto inicial, ¿no? No llega, como se dice, desde cero al trabajo que nosotros vamos a realizar en clase, que es el desarrollo de sus competencias comunicativas. Ellos no llegan de cero. Ellos ya tienen habilidades y tienen capacidades comunicativas, que nosotros los maestros tenemos la misión de poder mejorar, de poder potenciar esas habilidades. Y también este enfoque pues tiene como objetivo que nuestros estudiantes sean autónomos, ¿no? Que puedan ellos tomar sus decisiones que sean efectivas y eficientes en el proceso de su aprendizaje, ¿no? Y que esta autonomía que ellos aprenden en las aulas de clase, en el desarrollo de su proceso de aprendizaje, le va a permitir también tomar decisiones en otras situaciones diferentes. Entonces, como podemos ver, estimados maestros, el enfoque por competencias, pues es sumamente importante en el sentido que nos pide que desarrollemos o que logremos que nuestros estudiantes sean competentes, que logren resolver un problema, ¿no? Un problema al que se van a enfrentar en la vida diaria. Entonces, la competencia no solamente es reunir datos aislados, no solamente es recoger, valorar y reproducir la información de manera memorística, tampoco solamente es vincular o interpretar sin reflexionar. La competencia en sí es emplear el conocimiento, reflexionar sobre las decisiones que voy a tomar y de esa manera resolver el problema al cual me enfrento. Entonces, a eso o esas características vendrían a determinar cuándo una persona es competente y cuándo una persona no es competente. Entonces, estimados maestros, las competencias como propósitos de aprendizaje, ya lo hemos dicho, estamos un poco ya resumiendo, se van a encargar de poder combinar nuestro conjunto de capacidades. Para ello es muy importante que nosotros
sepamos cuáles son las capacidades, cuáles son esos procesos cognitivos que vamos a trabajar por competencia. Mientras mejor conozcamos nuestras capacidades, mientras mejor conozcamos nuestro desempeño, vamos a decidir qué estrategias vamos a utilizar, qué estrategias didácticas vamos a emplear, ¿no? Porque no es solamente brindarles a ustedes un sinnúmero de estrategias didácticas, sino también es enseñarles en qué momento, ¿no? Y con qué propósito poder emplearlas. También las competencias tienen como propósito, ¿no? El desarrollo de las competencias a partir de situaciones retadoras, ¿no? De situaciones significativas, situaciones problemáticas que reten al estudiante, ¿no? Que puedan motivarlo a poder solucionar ese problema y de esa manera poder elegir las estrategias. Porque lo que también tenemos que hacer, estimados maestros, es poder enseñarle al estudiante qué estrategias ellos van a utilizar. Nosotros como maestros tenemos determinadas estrategias didácticas, ¿no? De enseñanza. Y también nuestros estudiantes tienen que tener herramientas, estrategias para que ellos puedan aprender, ¿no? ¿Y quiénes le van a brindar esas estrategias? Nosotros, los maestros. Y también es muy importante que como propósito tengamos en cuenta cuál es el sentido ético en cada una de nuestras acciones. Ahora más que nunca, estimados maestros, que estamos prácticamente de la mano con la tecnología, ¿no? Eh, de la mano específicamente con la inteligencia artificial que ha entrado al campo educativo con fuerza. Entonces, ahora más que nunca, también las competencias, ¿no? generan, generan que el estudiante tenga o implica que nosotros desarrollemos aprendizajes con sentido ético, ¿no? Hay que trabajar los valores, maestros, los valores. Acá hay una pregunta del maestro Hernán que dice, ¿cómo se evidencia la reflexión sobre el conocimiento? Ah, muy buena pregunta. Si hablamos de la reflexión sobre el conocimiento, pues estamos hablando de la metacognición. Estimados maestros, la metacognición es un tema muy amplio y muy interesante, ¿no? Lamentablemente no vamos a brindar esta capacitación en la Asociación Amauta, pero yo les voy a brindar en la parte de planificación curricular y si es posible, si el tiempo nos alcanza también en esta parte de didáctica, la parte de la metacognición, ya que es muy importante. Es la reflexión que el estudiante hace de su proceso de aprendizaje, de los conocimientos que adquiere, ¿no? Y de las estrategias que él decida utilizar. Y la metacognición, pues definitivamente es parte del proceso. No es parte del final de la sesión, es parte de todo el proceso. Desde que se inicia la evidencia, debe estar presente la metacognición. Ujú. Muy bien, un poquito de agua. Entonces, ¿qué debió hacer Milagros, no? Si Milagros hubiera trabajado esta parte del enfoque por competencias o si sus maestros hubieran trabajado eh, y evaluado bajo el enfoque por competencias, pues entonces Milagros hubiera tenido la capacidad de poder eh, afrontar este reto. Muy bien, me han pedido que yo dé un discurso a mis compañeros. Es un reto. Tengo que confrontar este reto. Es así que como alumna competente, pues voy a tener que empezar a reflexionar sobre
cómo o qué opciones tengo para poder realizar este trabajo o este discurso o este reto. Es importante la reflexión de lo que se va a hacer. Luego, ¿qué debió haber hecho Milagros? Pues haber decidido lo que ella cree más pertinente. ¿No? Muy bien, ya tengo el ensayo, es un reto, voy a reflexionar sobre qué es lo que implica hacer un discurso, ¿no? Y empiezo a tomar decisiones sobre cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, para ello, puedo pues pedir ayuda al maestro, puedo empezar a practicar en mi casa, puedo empezar a practicar con mis compañeros. Entonces, estas decisiones justamente surgen a partir de la reflexión. Y al final, cuando ya se produzca el discurso, pues también tengo que reflexionar sobre cómo me fue, para que de esa manera yo pueda, en alguna otra ocasión que me soliciten hacer un discurso, no cometer los mismos errores. Aquí se trabaja la parte también de la metacognición. ¿Cómo me fue? ¿Qué hice mal? ¿En qué debo mejorar? Entonces, este es el proceso que debió haber hecho Milagros. ¿Y cómo debió haber aprendido Milagros este proceso? Justamente en el continuo trabajo de competencias que hace el maestro. Esto no se da de la noche a la mañana. Es un trabajo continuo que el docente hace teniendo en cuenta el enfoque. Y si realiza el enfoque por competencias, entonces Milagros va a saber qué es lo que debe hacer frente a una situación similar, ¿sí? Entonces a esto llamamos o le llamamos una persona competente. Entonces, según las hipótesis que ustedes han brindado, pues sí, cabe la posibilidad de que más que Milagros haya tenido pánico escénico o haya tenido presión de grupo, lo que a Milagros le ha faltado es poder eh, desarrollar su discurso, ¿no? Teniendo en cuenta ciertas pautas, ciertas pautas. Pautas que se debieron desarrollar dentro del aula de clase. Entonces, según las conclusiones que ustedes han brindado, pues sí, cabe la posibilidad de que el maestro quizás no haya trabajado bajo el enfoque por competencias, cabe la posibilidad de que el maestro considera Milagros una estudiante sobresaliente porque en conocimientos es muy buena, cabe la posibilidad de que el maestro no esté haciendo una adecuada retroalimentación cuando Milagros ha salido a exponer o ha salido a dar un discurso, quizás no ha habido una retroalimentación adecuada. Entonces, caben las posibilidades, estas hipótesis, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros como maestros, sí debemos tener en cuenta, acá hay una pregunta, a la competencia, maestro Hernán. Son las pautas de una persona competente. Una persona competente ante un reto tiene que reflexionar sobre ese reto. Ante un problema, yo reflexiono sobre el problema. Eso es muy importante. O sea, toda persona competente, ¿qué es lo que hace? Reflexiona, no se deja llevar por la emotividad, no toma decisiones a partir no toma decisiones a partir de las emociones que están a flor de piel frente a un problema. Reacciona a partir de una reflexión que hace del problema. Y a partir de esa reflexión que hace del problema es que toma ciertas decisiones. Eso es en realidad una persona competente, estimados maestros.
Entonces, eso es lo que tenemos que brindar en las aulas de clase. Para ello tenemos el currículum nacional en el que se nos presentan diversos puntos que nos van a servir a nosotros los maestros para poder trabajar este enfoque, ¿no? Y sí es importante que esto lo podamos enriquecer con las estrategias didácticas que nosotros podamos incluir dentro de nuestras sesiones de clase, ¿no? Porque eso es algo que quizás el currículum no nos brinda, ¿no? Ahí hay un vacío en el currículum que no hay alcances en cuanto a estrategias didácticas para el docente. Es por eso que estamos aquí presentes para poder brindarle esas herramientas. Muy bien. Tobón nos dice, las ventajas del enfoque por competencias es que aumenta la pertinencia de los programas educativos, puesto que orienta el aprendizaje de los estudiantes y de acuerdo con los retos y problemas de un contexto social. Eso es muy importante, ¿no? El contexto y los problemas sociales que generan retos. Muy bien, pero a pesar de que nosotros sabemos todo esto quizás del enfoque y sabemos de la importancia, o quizás ahora, después de esta pequeña charla, ya podemos decir qué tan importante es la competencia, sí también tenemos que decir que se tienen problemas para aplicar el enfoque. Entonces, en estos momentos vamos a brindarnos un espacio para que ustedes puedan comentar por el chat qué problemas han tenido para poder aplicar el enfoque por competencias en sus programaciones del año pasado. ¿Sí? Muy bien. Los leo, estimados maestros. Si alguien quiere tomar la palabra, por favor levanta la mano y voy a habilitar el micrófono. Entonces, vamos a brindarnos este espacio nuevamente para la reflexión, porque recordemos que tenemos que estar constantemente reflexionando sobre estos puntos. ¿Qué problemas ustedes han tenido para aplicar el enfoque por competencias? Los leo, maestros, los leo. A ver, ¿quién se anima? Vamos a invitar a nuestros maestros. A ver, tenemos en línea a 25 maestros. La maestra Corali, la maestra Ángela, maestro Ever, tenemos al maestro Hernán, maestra Evelyn, maestra Feliciana, Eliana, Jacqueline, maestra Jenny, al maestro Lenovo que no se quiere identificar, la maestra Lili, Luisa, Miriam, Moisés, Nelva, Nicolás, los maestros Rocío, Santos. A ver, estimados maestros, ¿qué problemas ustedes han tenido al momento de aplicar el enfoque? Y si no han tenido problemas, díganlo también. Yo no he tenido problemas, también pueden decirlo en el chat. Muy bien, vamos a darnos unos segundos más para que ustedes puedan participar.
Si no han tenido problemas, también pueden colocarlo, maestros. Y si los han tenido, cuéntenos qué problemas han tenido para poder aplicar el enfoque. Ya, muy bien. Por ejemplo, uno de los problemas que se tiene para aplicar el enfoque es el tiempo. Los maestros afirman que aplicar el enfoque por competencias implica mucho tiempo en el desarrollo de una evidencia, ¿no? Entonces, lo que según los maestros también implica que no se desarrollen la suficiente cantidad de contenidos. Ese podría ser un problema. Entonces, ¿qué otro problema ustedes tienen con respecto al enfoque? Ah, muy bien, maestro Moisés, excelente, la resistencia al cambio. Eso es cierto, eso es muy cierto. Hay maestros que han sido formados eh, bajo el enfoque anterior que estaba dominado por los conocimientos, por los contenidos. Y sí, sí se ha observado maestros que no desean cambiar, que consideran que los contenidos son más importantes que las competencias y que no creen en el enfoque, ¿no? Por eso que continúan brindando, en sus clases todavía se brinda bajo el enfoque de conocimientos. No, no es un enfoque bajo la mirada de los conocimientos. Ah, interesante. Los estudiantes no tienen una base de conocimientos para iniciar el trabajo por competencias. Ya, muy bien, gracias, maestra Ángela. Muy bien, tenemos dos participaciones. Vamos a esperar dos participaciones más. El día de hoy están muy tímidos. Espero que sea porque es la primera sesión, pero vamos a esperar dos participaciones más de nuestros estimados maestros. ¿Qué problemas han tenido para aplicar el enfoque por competencias? Ya hemos explicado qué es el enfoque por competencias. Ah, muy bien, ese es otro problema. Muy bien, maestra Feliciana. Los padres de familia nos piden que trabajemos conocimientos para la universidad. Exacto. También los padres, digamos, no tienen claridad de la importancia del enfoque por competencias. Es por eso que todavía también muchos padres, sobre todo en secundaria y sobre todo en los grados, en los últimos grados, piden que se trabaje más conocimientos para el ingreso a la universidad, ¿no? Y también se ha escuchado comentarios de padres en las que dicen, pero este cuaderno está vacío, este cuaderno no avanzas. Como antes, con la profesora anterior, terminabas hasta dos cuadernos, en cambio ahora no haces nada, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado comentarios similares, ¿no? Entonces no es que no se haga nada, sino que se está trabajando de una manera distinta y eso también los padres de familia tienen que saberlo. Y es importante que se tenga reuniones con los padres de familia para que nosotros, los docentes, expliquemos también el enfoque. Muy bien, maestra Feliciana. A ver, una opinión más. Ujú, así es, justamente el maestro Moisés complementa, es un enfoque tradicional que está dirigido solamente a formar estudiantes que vayan directamente a la universidad, pero no para que realmente sepan actuar en la vida real. Ujú. Muy bien, maestra Anabelva, qué interesante su aporte. ¿No? La maestra Anabelva nos dice que en la zona rural piensan que el maestro debe ser encargado de dar todo el conocimiento. Claro, siguen trabajando el enfoque tradicional, ¿no? Y dejan de lado que el estudiante debe construir su conocimiento. Entonces es muy importante, esta etapa de sensibilización es muy importante, estimados maestros. No vamos a poder
El maestro que de repente domine las mejores estrategias didácticas no le va a servir de mucho si es que tus estudiantes no logran o no tienen en cuenta eh, este enfoque, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces, la sensibilización tanto para los padres como los estudiantes a inicios de cada unidad también es muy importante. Entonces, recordemos, estimados maestros, que al inicio de cada unidad, nosotros debemos empezar con nuestra situación significativa, debemos plantear cuál va a ser el propósito al que vamos a desear llegar, cuáles van a ser las evidencias, qué estrategias vamos a utilizar. Mientras el estudiante más sepa de lo que se va a realizar durante la unidad, entonces va a tener un mejor entendimiento de lo que se desea lograr. Muy bien. Los padres quieren observar calificaciones solo A y AD. Sí, pues por el enfoque por competencias es gradual, ¿no? Muy difícil que haya una AD cuando es el enfoque por competencias de manera gradual. Por eso que generalmente los profesores colocan el AD en los últimos bimestres, en los últimos trimestres o bimestres. Ujú. Exige menos horas de labor académica, ¿no? Cuando el enfoque por competencias requiere más horas. Exacto, muy bien. La maestra Coral cierra con que debemos entender que el enfoque por competencias fomenta el pensamiento crítico. Exacto, fomenta el pensamiento crítico, fomenta el pensamiento reflexivo, lo que le va a llevar al estudiante a tomar mejores decisiones, ¿no? Ante determinados problemas. Muy bien, estimados maestros. Muy importante y muy interesante todos los aportes que ustedes han brindado y lo cual me permite a mí darme cuenta que sí hemos reflexionado sobre el enfoque y su importancia dentro de nuestras sesiones, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, para entrar ya en el trabajo también ya de la parte didáctica, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo, estimados maestros, por competencia, ¿sí? Vamos a darnos el tiempo de ver didáctica por competencia. Por eso que es muy importante que nosotros eh, reconozcamos también el valor del propósito que tiene el área de comunicación. Entonces nosotros maestros, cada vez que pensemos y reflexionemos sobre cuál va a ser nuestro propósito, qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes, tengamos en cuenta esto, las competencias comunicativas. Yo tengo que lograr en mis estudiantes que puedan ser competentes para poder expresarse, para poder escribir y para poder leer. Dentro, definitivamente, de un contexto sociocultural, a partir de una situación problemática en la que pueda aplicar estas competencias. Entonces, las competencias no se pueden desarrollar sin una situación significativa, sin una situación problemática, porque los estudiantes necesitan interactuar con otros, necesitan dialogar, necesitan compartir ideas, necesitan también diferir con algunas ideas para de esta manera poder construir la realidad a partir del lenguaje, a partir del uso del lenguaje, es que los estudiantes van a poder comprender y construir la realidad, su realidad. También a partir del uso del lenguaje van a representar el mundo de manera real o de manera imaginaria o estética. También van a aprender a valorar. Esto es importante, el desarrollo de las competencias comunicativas es importante porque el estudiante va a comprender su mundo, ¿no? El mundo actual, va a poder tomar decisiones y va a actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. Entonces, miren cómo estas características
también la hemos observado en el enfoque por competencias. Entonces, estimados maestros, al momento de nosotros poder aplicar ciertas estrategias, no debemos de perder de vista que estas estrategias tienen que girar en torno al propósito, que sería promover y potenciar las competencias comunicativas de nuestros estudiantes dentro de su entorno sociocultural. Entonces aquí tenemos otra pregunta. Volvemos a Milagros. ¿Cómo podría el docente ayudar a Milagros? O sea, ¿cómo el docente de comunicación podría ayudar a Milagros para que no vuelva a pasar esta situación que se dio al realizar su discurso? Muy bien, abrimos otra vez el chat. Como docentes de comunicación, y vamos a activar los saberes previos a partir del enfoque, con esto abrimos sus saberes previos, maestros, activamos sus saberes previos sobre el enfoque. Como maestro del área de comunicación que somos, ¿qué podríamos hacer para ayudar a Milagros, para que esta situación no se vuelva a repetir? Los leo, estimados maestros. ¿Qué podríamos hacer? A ver, como docentes del área de comunicación, ¿qué podríamos hacer para ayudar a Milagros para que esta situación no se vuelva a repetir? Imagínense que Milagros es su estudiante que ha pasado por esta situación. ¿Qué podríamos hacer para que esto no se vuelva a repetir? Muy bien, los leo. Muy bien. A ver, tenemos... Uy, nada. No se habrán ido a cenar, ¿no, maestros? Y me han dejado aquí sola, por favor. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Muy bien. Debe tener conocimiento de las capacidades de Milagros y equilibrar la forma de evaluación. Bien. Automotivarla con preguntas retadoras. Además, creando un clima de confianza. Ujú. A ver, por aquí, creando un clima de confianza. Ay, se me fue. No, esto es. A ver, vamos a ver, se me fue. Aquí está, creando un clima de confianza donde ella no tenga miedo a expresarse libremente y guiándola constantemente. Muy bien. Trabajar la reflexión para que identifique su problema y en base a ello trabajar la competencia, se comunica. También es interesante, ¿no? Trabajar la reflexión. O sea, luego que Milagros pasó lo que pasó, pues es importante que ella se haga una metacognición de lo que ha pasado, ¿no? Es importante que el maestro justamente también esté ahí, ¿no? Acompañándola y tratando de trabajar con ella esta parte de la metacognición. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el problema? Y a partir de ello, como dice la maestra Ángela,
empezar a trabajar la competencia, o sea, qué capacidades hay que desarrollar más en Milagros. Em, qué desempeños, cuáles son esos criterios que yo debo trabajar más con Milagros. Eso es personalizar la enseñanza. Eso es personalizar la enseñanza. Entonces, eso es lo que debemos trabajar con nuestros estudiantes. Muy bien. Trabajar también la parte emocional. Dentro de nuestras capacidades también vemos esa parte. Los enfoques transversales también ven esta parte tan emocional y la parte de los valores. Desarrollar la competencia se comunica, por ejemplo, a través de debates. Muy bien, generar más situaciones en el aula, ¿no? Que le permitan al estudiante ir perdiendo el miedo al enfrentarse al público. Ujú. Debemos partir del enfoque del área. Es el comunicativo, el cual se centra en el uso del lenguaje para interactuar con otros, para desenvolverse dentro de la sociedad. Muy bien. Sí, pues debemos tener claridad de cuál es nuestro enfoque, ¿no? Si tenemos claridad de cuál es nuestro enfoque, pues entonces las decisiones que tomemos dentro de nuestra planificación, incluyendo las estrategias, van a lograr un impacto en nuestros estudiantes. Trabajar más la competencia de expresión oral, generando un clima de confianza, que ella puede expresarse sin temor, trabajando las capacidades que requiera. Muy bien, entonces en conclusión, es importante que se trabaje las capacidades de la competencia se comunica, ¿no? Es importante que el maestro guíe, refuerce y potencie estas capacidades que tiene Milagros y que lo tienen todos los estudiantes, maestros. Todos los estudiantes en menor medida o en mayor medida tienen habilidades comunicativas porque ya son estudiantes de secundaria. Lo que nosotros tenemos que hacer a partir de la evaluación, que es el recojo de información, eh, yo lo que debo hacer como maestro es poder saber a partir de recojo de información en qué debo apoyar a mi estudiante, qué es lo que debo mejorar en él, qué estrategias didácticas debo utilizar para que de esa manera el estudiante pueda, en este caso, Milagros, desenvolverse. Entonces es muy importante, o sea, todo interactúa, todo se complementa, ¿sí? Entonces, nuevamente repito que las estrategias tienen que ser decididas a partir de la evidencia y de las capacidades que yo como maestro deseo potenciar en mi estudiante. Muy bien. Entonces, perdón. Entonces, este enfoque comunicativo, estimados maestros, que es el enfoque del área de comunicación, tiene tres características muy importantes que no hay que perderlas de vista. Es importante que dentro del enfoque en el enfoque comunicativo trabajemos esta parte de la producción, tanto escrita como oral, y que utilicemos géneros discursivos diversos. Tenemos que nosotros plantear en nuestras evidencias diversos géneros discursivos, sobre todo aquellos que nuestros estudiantes, con los que nuestros estudiantes interactúan más. Por ejemplo, chats, por ejemplo, lo que pueden tuitear. Entonces, sí es importante ir también acercándonos a aquellos géneros discursivos que forman parte de, de nuestros estudiantes y que forman parte del entorno de nuestros estudiantes, ¿no? Es importante también tener en cuenta las prácticas sociales.
El uso del lenguaje no se va a poder dar de manera independiente y de manera excluyente. El lenguaje tiene que darse en determinadas prácticas sociales que el maestro va a generar. Y es en estas prácticas sociales que los estudiantes van a empezar pues a interactuar con sus compañeros. Hablamos de prácticas sociales como por ejemplo los debates en el que los estudiantes van a tener que poder argumentar un punto de vista, ¿no? En una conversación, ellos van a poder argumentar sus puntos de vista. Entonces, son prácticas que forman parte de la vida cotidiana. Otra práctica social podría ser el diálogo que pueden tener para la solución de sus conflictos con sus compañeros. También es una práctica social, ¿no? El poder escribir o poder grabar videos en TikTok también es una práctica social. Entonces, tenemos que insertar nuestro propósito en estas prácticas sociales. Y lo que también no podemos perder de vista es esta parte sociocultural, ¿no? Cada práctica social va a tener determinadas características dependiendo del entorno sociocultural, ¿no? Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, hay dos dimensiones importantes dentro del enfoque, que es una dimensión representativa y una representativa y cognitiva y una dimensión sociocultural. Entonces, hay que tener en cuenta, estimados maestros, que nosotros como docentes del área de comunicación vamos a tener que trabajar con el lenguaje, definitivamente, sea oral o sea escrito. Va a ser el lenguaje esta parte muy importante, muy fundamental, puesto que va a ayudar al estudiante a representar su realidad. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Se desarrollan las competencias comunicativas a través del uso del lenguaje en determinadas situaciones, en determinadas prácticas sociales. Y tenemos también la dimensión sociocultural, en la que el estudiante es consciente del entorno que le rodea, las características que tiene este entorno, esta sociedad, esta cultura, ¿sí? Esta identidad que él tiene del entorno que le rodea. Y justamente el enfoque comunicativo nos pide de que nuestras prácticas sociales, y aquí volvemos a repetirlo, se encuentren insertados dentro de lo sociocultural, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que el aprendizaje, ¿sí? Tiene que lograr impactar en el entorno del estudiante. Eso es lo importante en el aprendizaje y lo que quiere lograr el enfoque comunicativo a través del uso del lenguaje y del desarrollo de las competencias comunicativas. Entonces, estimados maestros, es muy importante, ¿no? Que tengamos en cuenta eh, que el enfoque comunicativo, ¿sí? Tiene que regir nuestras construcciones pedagógicas en nuestras aulas de clase. Tanto el enfoque por competencias como el enfoque comunicativo van de la mano. Y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Sobre todo en la planificación de nuestras clases y dentro de la planificación definitivamente con la parte de la didáctica. Y aquí también hay
un término muy importante que es teniendo en cuenta el impacto de la tecnología. Por eso que este año, a diferencia del año anterior, en el curso de didáctica, vamos a incluir también estrategias didácticas relacionadas a la tecnología, porque no podemos estar a espaldas de ella. Entonces, estamos incluyendo en este nuevo curso estrategias didácticas en torno a la tecnología, tanto para la escritura como para la lectura. Entonces, este va a ser realmente un tema muy, pero muy interesante cuando lleguemos a esta parte. Muy bien. Entonces, estimados maestros, estamos haciendo una sesión, una clase introductoria, con todos los conceptos que nosotros debemos tener en cuenta para que las estrategias utilizadas tengan sentido. Entonces, vamos a entrar a lo que son nuestras competencias, nuestras capacidades y nuestros estándares y nuestros desempeños. Eh, ¿Estamos bien, maestros? Estoy yendo muy rápida. Por favor, ustedes me comentarán. A ver, vamos a hacer aquí una pausa. ¿Se está comprendiendo? ¿Se está entendiendo todo lo que se está manifestando? ¿O voy muy rápido? Muy bien, entonces vamos bien. Perfecto. Si también hay alguna pregunta o hay algún aporte, también por favor están en toda la libertad de poder pedirme la palabra o poder escribir en el chat. Muy bien. Me van a dar un permiso, maestro. Voy a traer un poquito más de agua para poder no perder la voz. Un minuto, por favor. Menos de un minuto. Muy bien, maestros. Continuamos entonces. Muy bien, entonces, cuando hablamos de nuestras competencias, de nuestras capacidades, de nuestro desempeño, de nuestros estándares, también debemos incluir el perfil de egreso. El perfil de egreso vendría a ser aquella eh, meta en la que todos los docentes tenemos que estar orientados a llegar. Es en sí lo que también nos manifiesta el marco del desempeño del buen docente, ¿no? Todos los maestros tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que tener un lenguaje en común sobre lo que vamos a enseñar. No es que el maestro de la parte de la sierra enseñe una cosa y los otros maestros de la costa enseñen otra cosa, no. El perfil de egreso vendría a ser aquella información que a mí como docente me permite saber hacia dónde debo llegar, dado que la suma de, de todo lo que los maestros podamos aportar desde nuestra área va a lograr el desarrollo y la formación de un estudiante integral, ¿no? Entonces, ese es el perfil y, digamos, hacia dónde nosotros debemos llegar. Y en el caso de comunicación, y en el caso de comunicación, tenemos que trabajar. ¿Qué nos pide el perfil en el área de comunicación? Que tenemos que trabajar el lenguaje. El perfil nos pide que nosotros como maestros
logremos que nuestros estudiantes sean competentes, tanto en su lengua materna como en su segunda lengua o una lengua extranjera. Eso es lo que nos pide el perfil de egreso. Nos pide que nuestros estudiantes sean competentes y que usen el lenguaje para resolver situaciones conflictivas, para que también puedan apreciar de manera estética eh, textos literarios y el arte en sí. Entonces, eso es lo que nosotros debemos lograr. Entonces, creo que hasta el momento está quedando muy claro y está quedando sobre todo en su memoria de largo plazo que nosotros debemos desarrollar competencias comunicativas. Y para ello, no solamente debemos tener en cuenta cuál es el perfil de egreso, sino también debemos tener en cuenta los enfoques transversales, porque recuerden que una de las características es que nuestros estudiantes utilicen el lenguaje de manera ética. Entonces, los enfoques transversales están relacionados con los valores, con las actitudes que en nosotros debemos también guiar dentro de nuestras sesiones de clase. Entonces, cuando yo desarrollo una situación significativa, esta debe tener en cuenta el enfoque transversal. Entonces, una vez que tengo en cuenta esto, desarrollo mis competencias, ¿no? Las tres competencias del área de comunicación. Se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos en su lengua, escritos en su lengua materna, y escribe diversos tipos de textos también en su lengua materna. Entonces, es importante que yo reconozca también como maestro del área de comunicación que voy a tener en cuenta no solamente mis competencias y mis capacidades, sino también los estándares que vendrían a ser aquellas descripciones que me van a permitir a mí saber si mi estudiante está logrando lo propuesto en la competencia. Es muy importante, estimados maestros, que revisemos el estándar del ciclo al que pertenecemos, para que de esa manera podamos saber qué es lo que exactamente se nos está pidiendo para cada competencia. Entonces, ya en nuestros desempeños vamos a encontrar descripciones mucho más específicas y que se derivan del estándar, descripciones específicas que debemos realizar con nuestros estudiantes dentro de las aulas de clase. Entonces, también en los desempeños, si le damos una lectura también reflexiva, vamos a encontrar algunos alcances que nos van a brindar en torno a la aplicación de estrategias didácticas. Entonces, dentro de los desempeños también, repito, vamos a encontrar descripciones que me orienten a la elección y desarrollo de estrategias didácticas. Entonces, es muy importante, vuelvo a repetir, estimados maestros, de que nosotros conozcamos esta parte teórica para poder emplear de manera estratégica eh, las los diversos métodos, las diversas técnicas, las diversas estrategias que podamos aprender. Porque sí es cierto que estrategias vamos a poder encontrarlas en la web, en la inteligencia artificial, en los libros de trabajo. La información de las estrategias es muy amplia, pero lo que nosotros debemos aprender en estas sesiones, en este curso que estamos llevando ahora, es a elegir estratégicamente
mis estrategias. ¿Para qué? Para lograr el desarrollo del estándar. Entonces, eso es muy importante. No podemos perder el norte. Como repito, se ve muchas sesiones. Yo he visto muchas sesiones de los colegas a los cuales he podido acompañar cuando he sido coordinadora de área, que plantean estrategias didácticas novedosas que han encontrado en la web, ¿no? Pero que se desliga o no se vincula con su propósito de aprendizaje. Entonces, si no se vincula, no hay un impacto también en el desarrollo de la competencia del estudiante. Entonces, eso es lo que justamente me lleva a hacer un curso taller mucho más reflexivo sobre estos puntos. Muy bien. Entonces, como área de comunicación, tenemos aquí nuestras competencias y nuestras capacidades. Y estas competencias y capacidades definitivamente interactúan entre sí. No hay clase, estimados maestros, en los que los estudiantes no lean, no escriban o no hablen o hablen. O sea, todas nuestras sesiones van a interactuar estas tres competencias. Solamente por fines prácticos es que se establece un propósito que va direccionado al desarrollo de una competencia, ¿no? Es un poco como enfocarnos en la competencia, en una competencia para poder eh, hacer la evaluación pertinente y verificar el logro en sí de la competencia. Pero estas tres se relacionan, estas tres se confluyen en cada sesión. Entonces, también es importante saber que cuando yo programo, tengo que programar teniendo en cuenta estas tres competencias que van a girar en torno a un eje temático para que de esa manera se logre el propósito planteado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a pedir a mis estudiantes que realicen un debate, entonces mis estudiantes van a tener que leer previamente textos argumentativos en los que van a aplicar sus tres capacidades. Luego van a tener que escribir sus argumentos utilizando estas cuatro capacidades. Y al final, teniendo en cuenta lo que han escrito, la información que han obtenido, van a plantear sus argumentos dentro de un debate, teniendo en cuenta también las capacidades que forman parte de la competencia. En todo este proceso, yo voy a utilizar un sinnúmero de estrategias didácticas. Estrategias didácticas que se van a encargar de poder también desarrollar las capacidades de mis estudiantes. Estrategias didácticas que van a poder también impactar en el desarrollo de las competencias de mis estudiantes. Entonces, eso también es algo que no podemos perder de vista dentro de nuestra planificación, estimados maestros. Cuando ustedes planifiquen, tienen que planificar teniendo en cuenta una situación problemática en la que se desarrollen las tres competencias, ¿sí? Las tres competencias y que en ese proceso del desarrollo de las tres competencias, ustedes vayan aplicando estrategias según las necesidades que tienen cada una de las capacidades. Muy bien. Entonces,
un poco ya concretizando lo que son las competencias, capacidades y desempeños, les estoy mostrando aquí un documento que está en el CENEP, que seguramente ya lo hemos revisado y que nos va a permitir poder estructurar nuestras planificaciones, ¿no? Hablo mucho de esta parte de la planificación, maestros, porque, como repito, las estrategias están dentro de, ¿no? Estamos yendo de lo macro a lo micro. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la competencia se comunica, tenemos las capacidades y tenemos la descripción del desempeño, ¿sí? En este caso del ciclo 6. Voy a utilizar un lapicito para que me ayude a poder marcar. Entonces, en este desempeño, ¿sí? En este estándar, que es la descripción del nivel esperado, vamos a poder encontrar que cada oración se encuentra vinculado a una capacidad. Miren, vamos a separar las oraciones. Separamos las oraciones. Entonces, en la primera oración se está refiriendo a las dos primeras capacidades. Obtiene e infiere, ya que nos piden que los estudiantes infieran el tema, los hechos, las conclusiones y que interpreten la intención del autor en los discursos que contienen ironías y sesgos. Aquí me está pidiendo que trabaje tanto la capacidad obtiene como la capacidad infiere. Y yo tengo que saber qué estrategias voy a utilizar para lograr este propósito de aprendizaje en mis estudiantes. Luego, la siguiente oración me dice, organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema y las relaciona mediante el uso de diversos conectores y referentes, así como un vocabulario variado y pertinente. Entonces, aquí, en esta parte del estándar, estoy trabajando la capacidad adecua y organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Luego, enfatiza significados mediante el uso de recursos no verbales y paraverbales. Aquí está. Lo mismo que dice en la capacidad. Luego, reflexiona sobre el texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y al contexto sociocultural. Entonces aquí nos pide que trabajemos con la parte reflexiva. Luego, se expresa adecuándose a situaciones comunicativas, formales e informales. Nuevamente vuelve a la parte de la adecuación. ¿Qué más nos dice? En un intercambio hace preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas y sus contribuciones tomando en cuenta los puntos de vista de otros. Y aquí está trabajando la capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Eso es lo que me pide el estándar. Y lo que me pide el estándar va a estar reflejado en el desempeño. Y es en el desempeño, como había dicho hace un momento, en el que vamos a encontrar más información y en algunos casos también orientaciones para poder aplicar algunas estrategias. Por ejemplo, vamos a ver este primer desempeño. A ver, recupera información explícita de los textos orales que escucha, seleccionando datos específicos. Integra esta información cuando es dicha en distintos momentos o por distintos interlocutores.
en textos orales que presentan sinónimos y expresiones con sentido figurado. Muy bien, hasta aquí, maestros. Este desempeño, este primer desempeño, ¿qué capacidad estaría desarrollando, estimados maestros? La capacidad uno, 2, 3, 4, 5 o 6. A ver, escribimos en el chat el número. Este desempeño, ¿qué capacidad estaría trabajando? ¿O qué capacidad estaría desarrollando? La capacidad uno, la capacidad 2, 3, 4, 5. Ujú. Muy bien, maestra Ángela, la capacidad uno. Exacto, la capacidad uno estaría trabajando. Entonces, aquí estaría trabajando la primera capacidad. Ahora, acá me dice, recupera información explícita de los textos orales que escucha, seleccionando datos específicos. Entonces, aquí, por ejemplo, maestro, ya me está diciendo el desempeño, qué es lo que yo debo hacer. Me está orientando. Ya, muy bien. Tengo que trabajar con mis estudiantes la recuperación de la información, es decir, que ellos tienen que escuchar y seleccionar datos específicos. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿y cómo lo hago? Ahí entra a tallar la parte de la didáctica. ¿Cómo hago? ¿Cómo harían ustedes o cómo han hecho ustedes, un poco para ejemplificar, cómo han hecho ustedes para lograr este primer descriptor de este desempeño? A ver, maestros, los leo. El año pasado, en sus sesiones de clase, ¿cómo han trabajado esta parte de la recuperación? ¿Qué han realizado? Ahí, por ejemplo, entra a tallar lo que es las estrategias didácticas. Muy bien, escucharon un video, ya está. ¿Qué más, estimados maestros? Vamos, participemos. Ya nos faltan pocos minutos. ¿Cómo han trabajado esta primera actividad? ¿Solamente les han colocado un audio y los estudiantes han escuchado? ¿Y cómo han recuperado información? Aquí se recupera información ya de los textos que escuchan. Muy bien, quiere decir que eso está escuchando un audio o está escuchando la participación de un compañero. Muy bien, pero luego dice seleccionando datos específicos. ¿Cómo hemos hecho eso? Muy bien, preguntas abiertas. Ya, preguntas abiertas. Realizando preguntas del material mostrado. Ujú. Identifican las ideas, muy bien. Pero miren, en sus participaciones ustedes no me dicen cómo lo están logrando. En sus participaciones no me están diciendo
cómo lo están logrando. No me están mencionando alguna estrategia. Si yo le pido a mi estudiante que escuche un audio, un video o a su compañero y que seleccione datos específicos, entonces yo tengo que enseñarle a mi estudiante que sepa cómo recoger datos. Entonces, una estrategia acá podría ser la toma de apuntes. Le voy a enseñar cómo trabajar la toma de apuntes en la escucha de, eh, de textos orales. Y recién después de eso, yo puedo evaluarlo a partir de preguntas. Pero yo no puedo evaluar a mi estudiante si él no ha realizado alguna técnica o alguna estrategia de recojo de información. Porque si no, lo que estaríamos evaluando no es su capacidad de recuperar información, lo que estaríamos evaluando es su capacidad de tener memoria. ¿Qué tanta memoria tiene mi estudiante para poder recuperar la información que ha escuchado? De repente sí entendió, pero como tiene mala memoria, no me va a responder las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Mi estrategia es, por ejemplo, la toma de apuntes. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando elaboramos nuestras estrategias y lo vinculamos en nuestros desempeños. Cuando me dice aquí, por ejemplo, integra información cuando es dicha en distintos momentos o por distintos interlocutores, en textos orales que presentan sinónimos y expresiones con sentido figurado. Muy bien, ¿y cómo integra el estudiante? Ya, acá me dice lo que tengo que hacer. Muy bien, el desempeño me dice lo que tengo que hacer y yo tengo que hacerlo, ¿no? De forma gradual lo voy a precisar, pero tengo que hacerlo. Ya, ahora, me dice aquí integra. ¿Y cómo el estudiante va a integrar información, estimados maestros? Luego de haber escuchado, ¿cómo ustedes creen que puede integrar información? Muy bien, a través de organizadores visuales. Esa es una estrategia. ¿Ya ven? Esa es una estrategia. Entonces mi estudiante va a escuchar, va a realizar su toma de apuntes y luego va a integrar esa información que ha recogido, que quizás está un poco desordenada, y lo va a integrar en un organizador visual. Entonces yo así podré saber si mi estudiante realmente ha recuperado información. Entonces, el desarrollo, estimados maestros, de este curso taller em, en estrategias didácticas va a ir de la mano también con nuestros desempeños. Como repito, para que ustedes sepan decidir estratégicamente qué estrategias utilizar en los desempeños que nosotros debemos tener en cuenta. Ujú. Muy bien. Hasta aquí, maestros, ¿alguna consulta sobre lo que acabamos de explicar? ¿Alguna consulta? Quizás alguna duda, algún aporte, alguna conclusión. Y lo mismo sucede en el siguiente desempeño, ¿no? Vamos a terminar de trabajar este desempeño, a ver. Cuando me dice a mí, explica el tema y propósito comunicativo del texto. Ya, muy bien, voy a explicar el tema y el propósito comunicativo. Para ello, voy a tener que distinguir lo relevante de lo complementario y sintetizar la información. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo?
Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a lograr que mis estudiantes distingan lo relevante de lo complementario para que de esa manera puedan identificar el tema y el propósito del texto? ¿Cómo voy a lograr que mis estudiantes sinteticen la información? Ahí entran las estrategias. Establece conclusiones. Ahorita llegamos ahí, ahorita llegamos ahí, maestra. Ahorita respondemos su pregunta. Establece conclusiones sobre lo comprendido, vinculando el texto con su experiencia y los contextos socioculturales en los que se desenvuelve. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos que nuestros estudiantes puedan establecer conclusiones de lo que han leído? Entonces, sí es importante, estimados maestros, y le va a quedar como tarea para nuestra siguiente sesión, que ustedes revisen sus desempeños. Quizás ya muchos maestros tienen ya el grado que van a dictar este año. Entonces ya pueden ir revisando los desempeños del ciclo 6 o del ciclo 7. Y de esa manera ustedes van a poder tener más claridad cuando veamos esta parte de las estrategias didácticas. La maestra Ángela tiene una pregunta. ¿Y cómo logramos desarrollar las 6 capacidades en una sesión de aprendizaje? Esa es una buena pregunta. En el caso de la oralidad, estimada maestra, sí tenemos que lograr que nuestros estudiantes sean hablantes y oyentes en una situación comunicativa propuesta. Lo que a veces los maestros hacen es separar, ¿no? Separan, por ejemplo, obtiene e infiere y trabajan a partir de un audio y luego trabajan la expresión oral. También es válido. Si, por ejemplo, es un debate, algunos maestros ponen un video sobre lo que es un debate y a partir de ello evalúan la parte de la oralidad. Y es válido, porque justamente eso le va a servir al estudiante para tener mayor información al momento de expresarse. Y luego ya trabajan las otras 4 capacidades con el debate en sí. Esa es una opción. Otra opción es, teniendo en cuenta el debate, otra opción es que eh, nuestros estudiantes en el momento en sí del debate puedan cumplir el rol de hablante y de oyente en determinados momentos. Por ejemplo, si 2 estudiantes están debatiendo, ¿no? Están debatiendo, están trabajando la expresión oral. Y en ese momento del debate, los estudiantes pueden escuchar el debate y están empezando a seleccionar información que la van a integrar a partir de preguntas que ellos puedan hacer sobre el debate. Entonces los alumnos que están sentados estarían cumpliendo el rol de oyentes, mientras que los alumnos que están debatiendo estarían cumpliendo el rol de hablantes. Y estaría evaluando con estas 4 capacidades a mis 2 estudiantes que están trabajando el debate y luego evaluaría, ¿no?, también en esas 2 capacidades a mis estudiantes que están sentados y están escuchando el debate. Luego ya se hace el intercambio, los que estaban sentados pasan a ser hablantes y así se puede ir trabajando. Esta es parte de las 6 capacidades que sí, pues cierto, es quizás un poco complicado porque son varias capacidades, pero sí es importante que se trabajen todas, estimada maestra.
todas las capacidades tienen que trabajarse en una situación significativa que ha sido propuesta. Ujú. En el caso del recojo de información de la parte oral, sería pues la lista de cotejo, ¿no? La lista de cotejo vendría a ser un instrumento sencillo en el momento de obtener información, ¿no? Porque si vamos a tomar una rúbrica, pues la rúbrica es mucho más compleja y yo sí la dejaría sobre todo para la parte de escribe. Pero aquí podríamos trabajar muy bien una escala también de valoración, podríamos trabajar una escala de valoración o una lista de cotejo, porque el maestro también tiene eh, que no complicarse también la vida, ¿no? Entonces, mientras todos los instrumentos son válidos, no hay un mejor instrumento que otro, todos recogen información, pero lo que yo quiero es saber, o lo que yo debo tener en cuenta son los criterios que me van a poder a mí permitir recoger esa información y después evaluar. Muy bien, espero haber respondido su inquietud, estimada maestra. Entonces, queridos colegas, yo creo que hasta aquí, siendo ya un poquito más de las 10 de la noche, vamos a ver, nos estamos quedando pendiente, creo, un material más. A ver, permítame un momento. Ya. Sí, justamente estamos terminando, maestro. No se preocupe, estamos justo, creo que hemos terminado a tiempo. Y si ustedes tienen alguna otra consulta para finalizar, pues gustosa, estoy aquí para poder responderles. Ujú. Muy bien. Muy bien, estimados maestros. Entonces, si no hay alguna duda, entonces espero que esta primera sesión haya sido enriquecedora para todos nosotros, porque me incluyo también, me incluyo. La participación de ustedes también es importante porque puedo también tomar sus experiencias y de esa manera personalizar la capacitación. Ujú. Muy bien, maestra Ángela. Sí, definitivamente que esta va a ser la dinámica, maestros, de todo el curso taller. Esta va a ser la misma dinámica, vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a reflexionar sobre nuestra labor pedagógica y a partir de ello es que tomamos ciertas decisiones. Eso es muy importante, tomar decisiones frente a situaciones que tenemos. Estamos desarrollando también la parte de la competencia, ¿no? Estamos siendo competentes en ese sentido. Muy bien, entonces, queridos maestros, que tengan ustedes muy buenas noches y nos estamos reencontrando el día jueves. ¿Mm? Que tengan ustedes un bonito día el día de mañana y nos estamos reencontrando el jueves. Cuídense mucho.